Estructuras a tensión y compresión. Uno de los requerimientos básicos que a menudo deben satisfacer las estructuras es el de no moverse. Las fuerzas que actúan sobre la estructura deben por lo tanto estar equilibradas. Por ejemplo, esta carga es equilibrada por las fuerzas de los resortes dentro de las básculas. El peso de un edificio es equilibrado por la reacción del suelo, y si el material que soporta no tiene la suficiente resistencia, la estructura se hundirá o ladeará. Dos fuerzas iguales actuando a lo largo de la misma línea y en direcciones opuestas están en equilibrio. Si los niños de uno de los lados dejan de tirar, el equilibrio se rompe y los otros se mueven. Una fuerza actuando en una dirección dada puede ser equilibrada por dos fuerzas a un cierto ángulo de ella. Por ejemplo, la fuerza inclinada aplicada a través de este cordel es equilibrada por la fuerza vertical y horizontal, que son llamadas las componentes de la reacción a la fuerza inclinada. Su magnitud es registrada en las escalas. Una fuerza puede además ser equilibrada por dos fuerzas paralelas a ella, pero actuando sobre dos líneas separadas. La carga en el centro de esta viga es equilibrada por la reacción de las dos básculas. Cada báscula soporta la mitad de la carga. Si la carga se aplica fuera del centro, la reacción más cercana es mayor que la otra, pero la suma de las dos reacciones siempre es igual a la carga. El balancín rota porque los niños se impulsan alternadamente con sus pies. Si dejan de impulsarse, el balancín se detiene. Él está en equilibrio porque los niños poseen el mismo peso y además están sentados a la misma distancia del pivote. El balancín puede estar en equilibrio cuando no son iguales los pesos. En este caso, el mayor peso debe estar más cercano del pivote. El equilibrio para cargas verticales requiere que la suma de las cargas descendentes sea igual a la suma de las ascendentes, y es así también el producto del peso por la distancia al pivote debe ser igual en ambos lados del apoyo. El equilibrio de una viga con dos apoyos puede visualizarse volteándola. La estructura de un edificio debe permanecer en equilibrio bajo presión y fuerzas horizontales, tales como vientos y fuerzas producidas en movimientos telúricos. Si la base del edificio es lisa, la presión del viento puede moverlo. Si la base no permite el deslizamiento como se simula aquí con este pedazo de lija, el edificio puede rotar tomando el suelo como pivote. Esto ocurre debido a que el producto de la fuerza del viento por la distancia a la base es mayor que el peso por la distancia al borde del edificio. Si la estructura no se mueve ni rota bajo cargas variables o móviles y además no cambia sustancialmente su forma, se denomina estable. Debido a que esta viga está en equilibrio bajo una carga vertical móvil y se deforma solo ligeramente, se clasifica como estable. Si suspendemos un peso de un cable
El cable mantiene el equilibrio cuando asume una forma específica. Si la carga se mueve, el cable cambia su forma. Él está en equilibrio bajo la carga móvil, pero es inestable. Las estructuras son consideradas inestables si las cargas variables o móviles producen grandes movimientos o deformaciones. Una estructura inestable no necesariamente es insegura. Este puente pequeño y flexible se mueve y es inestable, pero es muy seguro para tráfico peatonal. Discutiremos varios tipos de inestabilidad. La inestabilidad puede ser producida por cargas de viento soplando con velocidad y dirección constantes. Este telón liviano podría ser un buen tipo de estructura para un techo, pero bajo viento soplando a un determinado ángulo, este fluctúa, ingresando en un tipo de inestabilidad dinámica. Un cable solo puede soportar carga en tensión. Cuando se carga, primero se alinea y luego se elonga. Al tensionar un cable con diferentes cargas, cada porción del cable debe ser una línea recta. Cargas adicionales requerirán, por lo tanto, cambios de forma, y así el cable se alineará entre los diferentes puntos de carga. Estos cambios de forma a que nos referimos antes determinan la inestabilidad del cable. Un elemento a compresión, en lugar de alargarse, se contrae. Los miembros estructurales son rígidos y sus deformaciones, elongación en tensión y contracción en compresión, no son apreciables a simple vista. Una pequeña y rígida columna metálica es, por tanto, estable. Tal columna, cargada en la máquina de pruebas, quizás se deforme plásticamente. El material cederá cuando el límite elástico sea excedido. Cerca de 50.000 libras fueron requeridas para deformar esta columna. Si la columna es larga y flexible, en lugar de contraerse bajo cargas de compresión, esta puede doblarse o pandearse, fenómeno que envuelve un movimiento considerable, siendo por lo tanto otro tipo de inestabilidad. Elementos estructurales delgados y a compresión tienden a pandearse. La carga de compresión necesaria para pandear una columna es pequeña si la columna es larga y grande si la columna es corta. Si se pandea una columna con la mitad de la longitud que otra, pero con igual sección transversal, la carga aplicada a la columna corta es 4 veces mayor que la aplicada a la columna larga. La carga de pandeo también depende de cómo son soportados los extremos de la columna. El extremo de esta columna es libre de rotar. Si el extremo es asegurado y no permite rotación, la columna se fortalecerá.
La carga aplicada a la columna con extremos asegurados es 4 veces más grande que la columna con extremos simplemente apoyados. Si impedimos el desplazamiento del punto medio de la columna con extremos simplemente apoyados, la columna se fortalece. A medida que se incrementa la carga, la columna se pandea. La carga nuevamente es 4 veces mayor que la utilizada en la columna simplemente apoyada. La columna se comporta como un conjunto de 2 con la mitad de la longitud original. La curva producida por la carga se denomina primer movimiento de pandeo, mientras que la forma adquirida por la columna con el punto medio fijo es el segundo movimiento de pandeo. Las columnas que tienen varias cargas de pandeo poseen los correspondientes movimientos. Para prevenir el pandeo de columnas largas como esta antena, estas son guiadas en varios puntos a todo lo largo de su longitud. Una columna se pandea bajo la carga, pero se endereza cuando la carga es retirada si el proceso se realizó en la zona elástica. Una columna elastoplástica, por ejemplo metálica, puede desarrollar deformaciones permanentes si las cargas producen esfuerzos por encima del límite elástico. Una columna de material dislocable o creeping material puede curvarse continuamente en tanto que la carga sea aplicada. Una columna plástica y frágil se fractura rápidamente después del pandeo. Estos materiales están excluidos de cualquier tipo de propósito estructural. Entretanto, el material dislocable se ha deformado considerablemente y no se recobra cuando se quita la carga. Recapitulando, las cargas de pandeo dependen de la longitud, de la sección transversal, de los apoyos y del material de la columna. Si suspendemos un cable entre dos puntos y aplicamos una carga en el centro, las dos partes del cable soportan la carga en tensión. La fuerza del cable puede dividirse en una componente horizontal y otra vertical. La componente vertical siempre es igual a la mitad del peso y la componente horizontal depende de la cantidad de cable entre los soportes. Si disminuimos la cantidad de cable, aparecerá un punto en que la tensión supera su resistencia y entonces se rompe. Hemos visto que dependiendo del número de cargas que suspendemos del cable, este cambia su forma y siempre la soporta en tensión. Si colocamos algunas cargas, habrá solo una forma en que se desarrolla el equilibrio. Su forma es llamado polígono de cuerdas. A medida que se incrementa el número de cargas, el polígono se aproxima a una curva. Esta curva, para un gran número de cargas igualmente espaciadas a lo largo de la proyección horizontal del cable,
es la muy conocida parábola. La forma de un cable de suspensión de un puente es aproximadamente parabólico. Cuando la carga está uniformemente distribuida a lo largo del cable, la curva es llamada catenaria. La catenaria no se diferencia mucho de la parábola. La forma que el cable adquiere cuando soporta solo su propio peso es la catenaria. Existen estructuras tensoras sin ningún tipo de compresión acompañante. La gravedad jala todos los objetos hacia la Tierra, creando fuerzas que, como aquí, son transmitidas a un cable tensionado y luego a una torre que transmite esta fuerza mediante compresión. Si la curva descrita por el cable se voltea, se obtendrá una forma de equilibrio para un momento que soportará la misma carga del cable pero en compresión. La curva rotada es un esquema ideal para arcos, que formados por ciertos elementos podrían soportar en mejor forma la compresión. La comba del cable corresponde a la cresta del arco. El arco en sí mismo transmite la carga a los apoyos y su abertura afecta el valor de la componente horizontal de la reacción a la presión del arco. Arcos poco abiertos desarrollan mayores esfuerzos horizontales que arcos grandes. Si la fuerza horizontal no es balanceada por la reacción del soporte, el arco colapsa. Para este pequeño puente, las fuerzas verticales y horizontales son soportadas por pilotes pesados. Un arco soportando una carga uniforme a lo largo de la proyección horizontal tendría una forma parabólica. Las cargas soportadas por los arcos metálicos de los puentes están generalmente uniformemente distribuidas sobre la proyección horizontal y la forma de estos es aproximadamente parabólica. El rin de una llanta de bicicleta es un arco circular. El rin exterior de esta llanta está a compresión y el interior en tensión. Grandes techos se han construido conectando cables radiales de un aro en compresión a uno en tensión, como en el caso de la llanta de la bicicleta. Este pequeño arco, conformado por bloques anchos, resistirá cualquier tipo de carga que desarrolle solo compresión entre los bloques. Por ejemplo, puede soportar el peso de un hombre parado sobre su cresta. Pero aún una pequeña fuerza aplicada en un punto tal que desarrolle flexión y por tanto tensión entre algunos de los bloques lo harán colapsar. Arcos construidos de materiales que resisten ser curvados soportan las cargas mediante combinación de compresión y flexión, pero si son muy flexibles se pueden llegar a tornar inestables, pandeándose drásticamente. Una de las estructuras más comunes es la cercha, las cuales consisten en barras conectadas en sus extremos por pines que permiten rotación. Si 4 barras son interconectadas, la estructura resultante es inestable. Sin embargo, si 3 barras son interconectadas, la cercha es estable. Las cerchas están constituidas por conjuntos de triángulos interconectados.
La cercha cuadrada es inestable, pero se torna estable si adicionamos una barra diagonal. Algunas barras de la cercha actúan en tensión y otras en compresión. Esto se puede demostrar en una cercha construida con elementos resortados. Si la cercha se carga en las uniones, algunas barras se elongan y otras se acortan, indicando tensión y compresión respectivamente. Nótese que todas las barras permanecen rectas, indicando que no hay flexión. Los miembros a tensión pueden reemplazarse por resortes y obviamente los elementos a compresión continuarán siendo resistentes a esta. A medida que se aplica la carga, los resortes se estiran indicando tensión. Si la carga se incrementa, las barras a compresión desarrollan más y más compresión y eventualmente se pandean. Si el pandeo es pequeño y además al retirar la carga el elemento se recupera, la flexión se desarrolla en la zona elástica. Pero si se producen deformaciones muy grandes y las barras no se recobran, estas se pandearán plásticamente y la estructura fallará. Si aseguramos las uniones de la cercha, la estructura se tornará estable y recibirá entonces el nombre de marco. Este no solo soporta cargas en tensión y compresión, si las uniones de la cercha de resortes se aseguran, esta se convierte en un marco. Cuando las uniones se cargan, además de haber tensión y compresión, se desarrollará flexión. Si la carga se aplica directamente a una barra, también se desarrollará flexión, además de la tensión y la compresión. Aunque la carga aplicada en una cercha real no actúa siempre en las uniones, estas barras desarrollan algo llamado flexión secundaria, que usualmente es pequeño. Los elementos curvados desarrollan los esfuerzos mayores de tensión y compresión en sus fibras externas, mientras que las fibras internas lo desarrollan en menor grado. Entonces, la eficiencia de un elemento curvado es menor que cuando las cargas soportan tensión y compresión solamente, debido a que allí los esfuerzos se distribuyen uniformemente sobre todas las fibras del elemento. Debido a su eficiencia, estructuras de tensión y compresión son utilizados en algunos de los puentes y techos más grandes del mundo. La inestabilidad de los cables y de algunos tipos de arco pueden no ser un gran problema para estructuras pequeñas, pero ya en obras grandes estas deben ser más rígidas, pues deben prevenir grandes desplazamientos. Algunas de las obras más grandes en el mundo están soportadas por cerchas y por cables, como en el puente George Washington en Nueva York. Los cables también son usados en techos suspendidos. Series de arcos soportan cubiertas, como en este edificio. Arcos constituidos de materiales aptos en compresión, como roca y concreto, soportan muchas obras civiles. Aún la naturaleza misma utiliza los arcos para aprovechar en mejor forma los materiales que soportan compresión, tales como la roca.
Even nature itself uses arch action to span chasms by means of compressive materials like rock.